por la misericordia que tienes con nosotros, por haberte dado tanto, por entregar todo. Señor, gracias que tú no has escatimado ni aún a tu propio Hijo. Señor, gracias que tú nos das con Él, juntamente con Él, todas las cosas. En esta mañana queremos darte gloria, darte nuestra atención, Señor, a tu palabra. Gracias por tu evangelio y declaramos que tu evangelio es poder de Dios a los que se salvan. Poder de Dios para salvar. Gracias por tu salvación. Gracias por ser quien eres tú. Ahora queremos encomendarnos a la influencia de tu Espíritu Santo y rogarte que tú nos hables por tu palabra a todos los que estamos aquí y nos ven por televisión. En el nombre de Jesús. Amén. Vente conmigo, por favor, a Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. El título del mensaje en esta mañana es Amando más. Amando más. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí encontramos una escena en la que un fariseo invita a Jesús a su casa a comer. Y Simón, que es un fariseo, un religioso, representa a aquellas personas que se ven buenas, que se ven justas a sí mismas. Hablaba con mi esposa y me salía como una pequeña frase, casi un pareado: el que se ve buenecillo ve fácilmente al que es malillo. El que se ve buenecillo ve con cierta facilidad al que es malillo. Simón el fariseo no se veía, no era consciente de su necesidad. Él invita a Jesús, Dios sabe por qué motivo, con qué estrategia. Posiblemente podría ser una trampa para ver si pillaba en algún error doctrinal a Jesús, o porque quizás era un coleccionista de famosos y en aquel momento Jesús era muy famoso. Y él quería verse rodeado. Lo invito a mi casa, viene la gente, y cuando un rabino iba a cierta casa o una casa como invitado, en el patio
había como una especie de ley en que las personas de alrededor, vecinos, los del pueblo, podían entrar libremente a escuchar y aprender. De ahí vemos la situación física en la que estaba esta mujer, que dice la palabra que era una mujer pecadora, seguramente era prostituta, y estaba por detrás de donde estaba Jesús. Cuando se sentaban a comer, ponían unas mesas bajas, no estaban sentados, sino que se reclinaban sobre el hombro, el codo izquierdo, para con la derecha poder comer. Los pies, bueno, se tumbaban hacia atrás, los pies se quitaban las sandalias y los dejaban al descubierto. Por ahí detrás de esos pies estaba esa mujer. Nos vamos situando, ¿verdad? Cuando esta mujer toca a Jesús, este fariseo empieza a cavilar en su corazón diciendo, si este hombre fuera un profeta, sabría quién es esta mujer, se daría cuenta, tendría un sentir, como diríamos nosotros los evangélicos, un sentir muy fuerte, que esa mujer es una pecadora que transmite cosas feas, tiene un espíritu feo. Y el fariseo decía, ¿y cómo no se da cuenta? Pero el Señor le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le pone un ejemplo de dos acreedores, de dos personas que debían una cantidad, uno 500 denarios, otro 50. Y aquí entramos ya en materia, en el mensaje de esta mañana. Me llama la atención y me resalta grandemente las letras del Evangelio cuando dice, no teniendo a ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Alguien podría decir en esta mañana, no teniendo yo con qué pagar, me perdonó. Todos somos deudores. Debemos confesar de corazón en esta mañana que ese es nuestro caso. Soy un deudor. La palabra de Dios es veraz. Y antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si Dios dice en su palabra que por cuanto todos pecaron, ¿todos qué significa? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿tendríamos tú y yo con qué pagar al Señor? ¿No dice la palabra de Dios que la paga, el salario del pecado es muerte? Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces no hay modo de satisfacer la deuda contraída con Dios. No hay modo. No hay justicia propia que pueda ponerse delante del Señor. Ni hay para el futuro una promesa de obediencia. Señor, me has tocado en esta reunión. Desde el lunes te prometo que ya me voy de verdad a poner bien, me voy a poner en línea. Pero Isaías 64:6 dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero déjame decirte, no solo en esta escena de este fariseo, de esta mujer pecadora y de todos los que estaban en aquel lugar, sino para hoy también, para ti y para mí, Dios está presto a perdonarnos del todo y para siempre, hasta el punto de olvidar nuestros pecados y cumplir su palabra, de echarlos a sus espaldas, sepultarlos en el fondo del océano y no acordarse más de nuestras transgresiones. Si creemos y nos arrepentimos, Dios ya no va a cargar sobre nuestros hombros nuestras maldades, nuestras iniquidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo, Dios es amor, ¿cuántos dicen amén? Pero Dios es justo y Él ya las cargó sobre los hombros de su divino y amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te pregunto en esta mañana, ¿es tu Salvador? Y te pregunto de parte también de Dios, ¿es tu Señor? En el nacimiento de Jesús, cuando vemos el anunciamiento de los ángeles, vemos en ese anuncio
que Dios habla a su pueblo y les dice, Dios os levantará o ha levantado un Salvador, que es Jesucristo, el Señor. Algunos quieren separar Salvador y Señor. Me gusta la palabra Salvador. Me gusta que cuando me estoy ahogando alguien me salve. Me gusta que cuando lo estoy pasando mal alguien me comprenda. Me gusta que cuando estoy acorralado alguien me defienda. Pero no me gusta que me ordenen. No me gusta que me digan lo que está mal en mi vida. No me gusta que me digan abandona ese pecado. Pero Jesucristo es Salvador y es Señor y a Él le damos la gloria. Y alguien podría decir, ¿y por qué? ¿Con qué derecho? Como en cierto pueblo, en cierta ciudad, hace tiempo, vino alguien y les dijo, quiero gobernar sobre vosotros, como hoy los políticos con tanta oferta, quiero gobernar sobre vosotros. Hay muchos que se ofrecen para gobernar. Hay muchos que hacen grandes promesas que no pueden cumplir. Pero mira la oferta que hace el Señor cuando Él dice, quiero ser tu rey, tu Señor. Isaías 53, versículos 5 y 6. Veamos su currículum, cuál es su credencial. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos de aquí creen que el Señor es digno de gobernar y reinar en nuestras vidas? Simón el fariseo no tenía un sentimiento profundo de pecado, una conciencia de lo que significa estar delante de Dios. Conciencia significa tener conocimiento, una percepción, una capacidad de poder reconocer el efecto de mis palabras, de mis gestos, de mis actitudes, de mis acciones. Tener discernimiento, saber separar en mi vida, tener conciencia de pecado en mi vida. Pero fue la conciencia de su gran deuda lo que creó el gran amor de la mujer arrepentida. No fue su pecado, porque el pecado nos puede aplastar, condenar, hundir. No fue su pecado, sino la conciencia de Él. Y esa conciencia fue la base de su actitud reconocida y amante de esta mujer hacia Jesús. Tener un profundo sentimiento de pecado en nuestra vida es algo que debemos de anhelar, de desear. Y sé que este mensaje no es, ¿cómo se dice hoy? Popular, atractivo, agradable al oído. Nos gusta escuchar otras cosas, ¿verdad? Pero escuché a un siervo de Dios hace poco que decía que hoy día, en general, se oye a mucho payaso incluso desde los púlpitos. A muchas personas entreteniendo a muchas personas. Pero nosotros estamos aquí para predicar a Jesucristo, el mensaje del Evangelio, que fuera de Él no hay salvación. Porque escrito está, Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y ese sentido de pecado interior ha de ser cultivado. Cuanto más aborrecemos el pecado, tanto mejor. ¿Y cómo cultivar este sentimiento? Algunos consejos. Primero, buscando una visión más clara de los requerimientos de la ley de Dios. En Lucas 10, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor, Lucas 10, 26, 27, y Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, una visión más clara de los requerimientos de la ley me va a hacer ver más, va a acentuar y desarrollar más un sentimiento de pecado en mí. Otra forma es buscar una más profunda conciencia del amor de Dios hacia nosotros. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a salvar al mundo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es tener sentido de pecado. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió inspirado por el Espíritu Santo casi la mitad del Nuevo Testamento, cuando hablaba de los pecadores decía: yo soy el primero. Y cuando hablaba de apóstoles decía: yo soy el último. Como un abortivo, porque antes fui perseguidor de la iglesia del Señor. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, revélame eso y desarrolla en mí, cultiva en mí un profundo sentimiento de pecado. También se cultiva buscando un más profundo aprecio del coste de nuestra salvación, de nuestra redención. ¿Tú sabes cuánto le ha costado al Señor salvarnos? ¿Quién conoce la película Salvar al soldado Ryan? ¿Te suena? ¿Puedo ver tu mano? ¿Te suena? ¿Alguien recuerda cómo empieza la película? El mismo soldado Ryan, que era ya mayor, se ve una escena en el cementerio con toda su familia alrededor y cae postrado de rodillas llorando ante una lápida, ante una tumba. Y si luego vemos toda la historia y vemos cómo muchos murieron por salvar la vida de ese soldado, este soldado se ve a los pies de esa tumba llorando, roto, y se pone a preguntar a todos sus familiares y le dice: ¿he vivido digno de este sacrificio? ¿He llevado una vida digna de este sacrificio? Otros soldados pusieron la vida para que él pudiera vivir. Y él, ya mayor, se plantea a los pies de esa tumba: he vivido digno, he vivido a la altura del gran sacrificio que se hizo por mí. Y tú y yo tendríamos que preguntarnos en esta mañana: ¿estoy viviendo dignamente en relación al sacrificio que Jesucristo ha hecho por mí? Cristo no murió y resucitó al tercer día para que tú y yo ahora vivamos como nos dé la gana. Dice la palabra del Señor que por cuanto uno murió, luego todos murieron. Dice: ahora lo que vivimos en esta carne, en este cuerpo, dice que lo vivamos no para nosotros, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros. El mismo apóstol Pablo pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe. Señor, dame una profunda revelación de lo que a ti te ha costado salvarme. En su primera carta, Pedro dice que no hemos sido comprados ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Eso no fue lo que costó tu rescate de tu alma y de la mía, sino que Él nos compró, dice su palabra, con su sangre preciosa. Qué triste cuando un llamado cristiano dice o vive o tiene una actitud de: yo hago lo que a mí me dé la gana. Yo hago lo que yo vea. Y luego cuando lo espiritualizamos y lo barnizamos diciendo: yo hago lo que el Señor me pone. Un sentimiento
de pecado nos va a conducir a una más elevada conducta de amor y aprecio a nuestro Señor. El fariseo estaba allí, voy a invitar a Jesús. Quizá la semana antes invitó a otro. Pues esta semana invito a Jesús. Se me llena la casa, cojo yo cierto prestigio, me codeo con gente. Pero la mujer no tenía esa percepción. La mujer había oído hablar que Jesús estaba allí, el que podía limpiarla, el que podía salvarla, el que podía quitarle la agonía de su alma, el peso de sus pecados, de sus culpas, el punzón de la culpabilidad de su pecado. Podía venir a sus pies y decir: Señor, ayúdame, sálvame, sácame de aquí. Porque era consciente de una necesidad. Puedes venir 20, 30, 40 años a una iglesia, pero no te sirve de nada si no tienes revelación de quién es Jesús, de lo que le ha costado salvarte. Pero cuando este sentimiento de pecado nos conduce a un amor y un aprecio a nuestro Señor, desearemos estar cerca de Él, siempre a sus pies. Le mostraremos profunda humildad y nos vamos a deleitar lavando sus pies como esta mujer. Le demostraremos contrición, que es arrepentimiento, mirándole en medio de lágrimas. ¿Cuánto tiempo hace que no lloras en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no miras la cruz y ves al Cristo sangrando por ti y te rompes llorando? Con este sentimiento le rendiremos más ardiente servicio. A veces nosotros queremos empujar humanamente. Tienes que servirle, tienes que ponerte ahí a la brecha. No se puede. No es humano. No se fabrica de una manera intencional nuestra. No es buenas propuestas, no es estímulos, no es psicología. Es espíritu. Es nacer de nuevo. Es como ha dicho Juan al principio: dame un corazón, y el Señor dice: te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ti, un corazón de carne que me oye, que me siente, que me conoce, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién puede hacer que andemos en sus estatutos si Él no lo hace, si no hay un nuevo nacer aquí dentro? Sus mandamientos me son gravosos. No puedo soportar ni ir a un culto de oración, no lo aguanto. Porque no oro ni en mi vida personal. ¿Cómo voy a orar con otros? Pero si eso está ahí, ese sentido de pecado, esa revelación de lo que a Él le ha costado y quién soy yo para Él, que soy una posesión suya, adquirido por sangre, como cantaba nuestro pastor antiguamente. ¿Recuerda esa canción que decía: no soy mío ya? No soy mío ya, comprado por su sangre, no soy mío ya. Le rendiremos un ardiente servicio, haciendo todo lo que esté en nuestro poder para Jesús. Mira, esta mujer, te voy a decir algunos datos culturales que te van a llamar la atención. Cuando una joven judía se casaba, ese día se recogía el pelo, y desde ese día siempre llevaba el pelo recogido, porque llevar el pelo suelto era una manifestación de ser una desvergonzada en la cultura. Y esta mujer dice aquí la palabra que era pecadora, posiblemente una prostituta. Pero ¿sabes una cosa? A ella le dio igual lo que pensaran de ella. Ella lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y las enjugó con sus cabellos, no creo que con el pelo recogido. Pero dijo: Señor, aquí estoy como soy, del estado que estoy. Jesús le dice al fariseo: mira, he entrado en tu casa y no me has lavado los pies. Esta mujer no ha parado de lavarme. No me has dado un beso. Y esta mujer no ha parado de besarme los pies. No me ungiste con un perfume que usaban de rosas, o quemar un poco de incienso o algo aromático para honrar al invitado. Pero esta mujer con su perfume
Este hombre tan correcto se saltó todo el protocolo de honra. Y a veces yo, qué necio soy, esperando respeto. Sin mi Señor Jesús, mi Maestro, le mostraron falta de respeto también. Así que te animo, si quieres seguir a Jesús, vamos a pasar por donde Él pasó también. Pero esta mujer, aleluya, le mostró honra, le mostró honor, le dio igual, ella se puso a los pies de Jesús. Algunas conclusiones que he tomado de otros siervos de Dios. Seguramente mucha de la superficialidad y religiosidad de hoy se debe a la facilidad con que la gente encuentra la paz en estos días, por lo sencillo que se les hace el camino de salvación por modernos predicadores. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Arriba sus manos. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos le dan la oportunidad? ¿Quién le quiere dar la oportunidad a Jesús en esta mañana? Ábrele su corazón. Algunos han llegado a decir, ahí está, pobrecito, ahí fuera, le está lloviendo, tiene frío, ábrele. Dale una oportunidad. Quizás hoy tú has venido y has dicho, bueno, me están invitando, venga, voy a ir. No, te han traído. Te está atrayendo el Señor hacia Él, aunque tú no te des ni cuenta. Y te digo una cosa, dale gloria a Dios de la misericordia que está teniendo contigo, porque los necesitados somos nosotros, no Él. Él es el que da la oportunidad, no yo. Soy yo quien necesita otra oportunidad, no Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Cuando has aplaudido me he acordado del burrito que entraba en Jerusalén, cuando Jesús entró en Jerusalén subido en un pollino. Algunos predicadores cuentan que cuando la gente aclamaba y daba gloria, hosana, el burrito se creía que los aplausos eran para él. Pero te lo digo, que cuando Dios te use y me use, recuerda que los aplausos son para el Señor, para su obra. No seamos burritos. Sin ánimo de maljuzgar a los convertidos de ahora, modernos, convertidos modernos, pero sería preferible aquella forma y proceso espiritual que lleva al alma por el camino de la cruz y el quebranto, y le haga ver primero la negrura de su pecado antes de asegurarle que está blanco como la nieve. Tenemos que buscar, cuando predicamos, evangelizamos, que la persona pueda ver primero la negrura de su pecado antes que nosotros asegurarle la blancura de la nieve en su vida. Escucha bien esta frase, creo que es demoledora. Pensar ligeramente del pecado me hace pensar ligeramente del Salvador. Pensar de una forma liviana, el Señor nos comprende, Él sabe que somos polvo, sabe nuestra condición, Él nos quiere mucho. Pensar de una forma liviana sobre el pecado me lleva a pensar ligeramente también del Salvador. En Isaías 1, versículo 18, ¿se está poniendo los versículos? ¿Sí? Isaías 1, 18, vamos a leerlo. Isaías 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. ¿Te han dicho alguna vez, vamos, te voy a ajustar las cuentas? ¿Te lo han dicho? ¿O se lo has dicho tú a alguien? Mira lo que dice el Señor, nos quiere ajustar las cuentas, pero mira cómo Él las ajusta. Estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
el que se ha visto delante de Dios convicto y condenado con la cuerda al cuello, es el que llorará de gozo cuando se vea perdonado. Aborrecerá la maldad que le ha sido quitada y arrancada y vivirá para el honor del Redentor con cuya sangre fue limpiado. Se dice que los cazadores furtivos, cuando son recuperados, restaurados, me recuerda esto a una película que había por ahí que se llama Atrápame si puedes. ¿La conoce? El mayor falsificador de los Estados Unidos. Luego cuando lo capturaron, lo metieron preso, hicieron una obra de rehabilitación en él. Hoy día trabaja en el FBI y es uno de los mayores detectores de lo que es falso. Se dice que cuando un cazador furtivo es recuperado y restaurado, son o pueden llegar a ser los mejores guardas forestales que existen. Cuando un pecador y un blasfemo que se hundía en el cieno de su pecado, de la suciedad, de la negrura de su alma, entiende que ha sido perdonado por el Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama, Dios con su obra de gracia transformadora puede sacar de ahí el mayor santo, el mayor predicador y lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Dicen que la profundidad de los valles de Escocia corresponde con la altura de las montañas que le rodean. Mira qué interesante. La profundidad de los valles de Escocia coincide con la altura de las montañas que le rodean. Del mismo modo, el sentimiento de obligación por el pecado perdonado hará más alto tu amor a aquel que te ha perdonado. El amor al Salvador se levanta en el corazón del hombre en proporción al sentido que tiene de su propia pecaminosidad por un lado y la misericordia de Dios por el otro. De modo que la altura del amor de un creyente para su Señor es como la profundidad de su humildad. Cuando somos orgullosos, mira qué revelación, incluso cristianos, estamos en un puntito así soberbio, levantadillo, orgulloso, levantado, ¿no? Es porque se nos olvida de donde Dios nos ha sacado. Cuando somos conscientes de nuestro pecado, de lo que a Él le ha costado salvarnos, del precio que Él ha pagado por mí, de lo sucio, de lo vil que yo era, de lo menospreciado, y cómo Él me ha escogido, ahí ya el orgullo no tiene cabida. Eso me va a llenar de humildad. Como la raíz que va profunda hacia lo profundo del suelo y forma las más altas ramas floridas en un árbol. Aleluya. Aquí vemos dos personajes, ¿verdad? Simón, el fariseo, el que se veía bien, no se veía necesitado, y esa mujer pecadora que se tiró a los pies de Jesús y que el Señor la perdonó, y los demás decían: ¿y quién es este que se atreve a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesucristo es Dios. Es Dios. Y Él ha venido a salvarte, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú puedes obtener el milagro de verte perdido, podrás obtener y recoger la bendición de ser salvado. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu obra. Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti, no tenemos con qué pagarte, ni se nos ocurre forma alguna humana de acercarnos a ti. Pero, Señor, tú dices que la ofrenda que a ti te agrada es un corazón contrito, humillado, que tú no desecharás esa ofrenda.
Señor, no queremos ver en nuestra vida la respuesta a la actitud del fariseo, que no se veía necesitado, que incluso su religiosidad le hizo pasar por alto todos los gestos de honra que debía darte a ti, porque la religión no te honra. Pero esta mujer en su necesidad, Señor, cayó a tus pies rendida y te honró y clamó a ti y tú la salvaste, Señor. Señor, yo te ruego que a todos los que estamos aquí nos concedas desarrollar, cultivar en nosotros un sentido del pecado, de lo que tú aborreces el pecado, de lo que tú odias el pecado, de lo que a ti te costó pagar el precio, el saldo del pecado, que es la muerte de tu Hijo, Señor. Señor, te damos gracias porque tú te hiciste pecado por nosotros en la cruz. Señor, no permitas que vivamos indolentemente, de forma liviana. Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdanos a vivir a la altura. Señor, como es digno, honrando a nuestro Redentor que eres tú, Señor. Como esa mujer que no le importó, Señor, lo que pensaran de ella, que no le importó derramar ese perfume costoso, que no le importó el qué dirán, sino que lo que le importó es ponerse a cuentas contigo. Gracias, Señor. Te rogamos por tu Espíritu Santo que obres tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, no se puede hacer humanamente. Cuando tu siervo Josué habló de tu parte al pueblo y todos dijeron, sí atenderemos, sí obedeceremos, sí andaremos, tu siervo tuvo que decir, no andaréis. Porque, Señor, en nosotros hay una incapacidad moral y espiritual. Pero si tú nos das un corazón nuevo, un espíritu nuevo, si tú nos das revelación de quién eres tú, de lo que te ha costado, de lo que es el pecado, danos revelación de la salvación, de la perdición, de quién eres tú. Revélate, Señor, como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te rogamos, Espíritu Santo, obra en cada corazón en esta mañana. Solo tú puedes hacerlo. Haz tu obra. Creemos en los milagros tuyos, Señor, que tú puedes transformar un corazón. Señor, que tu palabra dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Cómo este pueblo mío, acostumbrado a hacer lo malo, podrá hacer el bien? Señor, tú puedes, por tu Espíritu Santo, cambiar nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros deleites. Señor, que podamos aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Gracias que tú nos has salvado con un propósito y nos has apartado para ti ahora, para vivir una vida santa, agradable a ti. Trae esa revelación a nuestras vidas. Queremos ser hijos obedientes, hijos de luz, hijos del día. Ayúdanos, Señor. Trae convicción, Señor. Solo tú puedes producirla. Solo tú, Espíritu Santo, puedes convencer de justicia, de pecado y de juicio. Solo tú puedes obrar ahí en lo más profundo de nuestro interior, hacernos ver dónde estamos ahora, a dónde vamos. Gracias, Señor, que esta mujer pudo caer a tus pies, que todos los que estamos aquí, los que nos ven por televisión, muchos podamos caer a tus pies. Podamos tener un espíritu quebrantado. Señor, llévanos a llorar de nuevo, viendo tu salvación, llorar por nuestro pecado y llorar también de gozo por tu salvación. Sí, Señor, te lo pedimos y te rogamos que tú obres salvación en los que están oyendo y recibiendo esta palabra ahora. Tu evangelio poderoso para salvar ahora. Que tu palabra no va a volver vacía, que va a ejecutar y va a ser la obra
completa para la cual tú la envías en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.